Buenos días. El objetivo de este vídeo es hacer un resumen de lo que tenía que haber sido mi ponencia el día de la jornada de Alcaraz, el día 13 de marzo, y que por complicaciones con la agenda del evento y mi propia agenda, al final no pude impartir allí en Alcaraz. Y la organización me ha pedido que haga un vídeo sintetizando lo que iba a ser mi aportación en esa jornada. Básicamente yo de lo que quería proponer en base a la temática, ¿no? de la jornada, que era el tema de la interpretación del patrimonio en zonas con riesgo de extrema despoblación. La pregunta que yo me hacía era cómo la interpretación podía ayudar a paliar, en cierta manera, ese proceso de despoblación, ¿no? Y la estrategia o la idea que yo planteaba para eso era utilizar el concepto de herencia activa. Primero de todo, reflexiones sobre cuáles son las causas que llevan a la despoblación de un territorio. Y básicamente, la mayoría de las veces, aparte de lo que pueden haber sido catástrofes en algunos momentos de la historia, tiene que ver con la falta de oportunidades, ¿no? Tiene que ver con que eh, hay territorios que de repente dejan de ser interesantes para el modo de vida que en cada una de las épocas se desarrolla, ¿no? Entonces, en nuestra época, en nuestros tiempos, hay un modelo de vida rural que no tiene el atractivo que pudo haber tenido en otros momentos. El atractivo o dijéramos que las modas culturales han hecho que no sea ese modo de vida atractiva, ¿no? Especialmente para la juventud, que es la que tiene mayor dificultad para encajar su cultura dentro de ese mundo, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto es que yo creo que cualquier estrategia para revertir lo que son procesos de despoblación debe incidir tanto en la cuestión económica, puede ser falta de oportunidades, pero también en la cuestión cultural, en lo de hacer atractivo una determinada forma de vida a la gente, ¿no? Y lo que yo pensaba es eso, que la interpretación puede ser atractivo en ambos, puede ser útil en ambos sentidos, ¿no? ¿Qué queremos decir con el concepto de herencia activa, ¿no? Pues nos referimos a la utilización dinámica y participativa del patrimonio cultural, natural o inmaterial. Es decir, que la utilización del patrimonio no la limitamos al hecho de conservar y proteger el patrimonio, sino que sobre todo le damos una vertiente también utilitaria de elemento interesante para el desarrollo de la vida cotidiana, ¿no? De las comunidades. Y eso es lo que permite convertirlo en un motor de cambio social, económico y cultural. La primera vez que me acerqué a esta temática fue a finales o sea, en los años 90 del siglo pasado, que desarrollamos un proyecto que se llamó Terra Incógnita, en el marco de los programas FEDER de la Unión Europea, ¿no? En ese programa participamos 5 territorios: el municipio de Alghero en Italia, en la isla de Cerdeña en Italia, el municipio de Peralada, que era quien lideraba el proyecto de donde surgió la iniciativa, Peralada, que está en la provincia de Girona. Luego estaba el Consejo Comarcal del Garraf, ¿no? Es una comarca que está al sur de Barcelona. Tiene quizá Sitges la población más conocida. Y luego estaban 2 comarcas aragonesas, la comarca del Somontano y la comarca de las Cinco Villas. Entonces, con estos 5 territorios, lo que hicimos fue reflexionar sobre cómo el patrimonio podía convertirse en un motor de desarrollo para estas poblaciones, ¿no? Cada una con su casuística de desarrollo particular, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que si entendíamos el patrimonio como una herencia activa, podíamos revertir de alguna manera los desajustes que existían en nuestros territorios. Entonces, ¿cuáles eran las claves de este concepto de herencia activa, ¿no? Para conseguir esos objetivos que nos planteamos? En primer lugar, entender el patrimonio como un recurso vivo, es decir, el patrimonio no es solo
una, una antigüedad, sino que es algo que puede adaptarse a las necesidades actuales, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que ponemos aquí, ¿no? Un castillo en ruinas puede convertirse en un espacio para eventos culturales o para un museo interactivo, ¿no? Después es imprescindible en la herencia activa que haya una conexión con la identidad local. Si no tenemos esa conexión, jamás podremos desarrollar proyectos que sean interesantes y que puedan revertir un modelo de desarrollo en el territorio. Por supuesto, un enfoque multidisciplinar en el que participan desde la población local hasta arquitectos, museólogos, historiadores del arte, biólogos, en fin, infinidad de disciplinas que son las que saben analizar y entender el potencial de los recursos del patrimonio para enfrentarse al desarrollo. Y finalmente entendíamos que era importantísimo enfocarnos a narrativas inclusivas, es decir, que era importante contar historias que reflejen la diversidad de perspectivas y experiencias relacionadas con el patrimonio, incluyendo grupos marginados o poco representados. Es decir, la idea de incluir en todos los sentidos del relato a todos los miembros del cuerpo social. En base a este planteamiento, nos hacíamos esta pregunta: ¿qué puede aportar la interpretación del patrimonio a las estrategias contra la despoblación? Y yo entendía que básicamente podía aportar o podía aportar cosas en tres ámbitos distintos, ¿no? Por un lado, en crear una masa crítica de consumidores y consumidoras que se desplacen desde sus lugares de residencia a destinos rurales o periurbanos degradados a pasar su tiempo de ocio, ¿no? Es decir, a crear una masa de consumidores que se interesan en descubrir otros territorios. Después, las formas de ocio que se generan en estos espacios rurales o periurbanos deben garantizar la sostenibilidad del entorno y del medio ambiente. Y finalmente, estas formas de ocio son muy variadas. Van desde pueblos con encanto, rutas temáticas, territorios, museos, festivales. Es decir, y para la creación de esas ofertas, la interpretación del patrimonio es fundamental. La interpretación del patrimonio es la disciplina que está pensada para poner en valor el patrimonio, para pensar el uso social del patrimonio. Pues a partir de una buena planificación interpretativa se puede conseguir objetivos de tipo más ambicioso, social, económico y territorial. Lo que está claro es que la interpretación del patrimonio está vinculada a la idea de creación de patrimonio. La creación de patrimonio es algo que es sabido, es un fenómeno relativamente reciente, desde el siglo XIX para, para nuestros días, y que consiste en que los monumentos del pasado dejan de ser solamente símbolos culturales del pasado para convertirse en activos, en recursos que están dentro de nuestro presente, en instrumentos que se pueden utilizar o que se utilizan para integrarlos en la vida cotidiana. Entonces, el paso de lo que decimos de edificio a monumento, ¿no? A cuando algo se convierte en patrimonio, es algo que hacemos continuamente la gente que nos dedicamos a la interpretación del patrimonio, porque de alguna manera lo que estamos haciendo es crear un proceso de resignificación que dota a ese algo, a ese elemento patrimonial de una nueva capa de significado. Y lo que nosotros hemos visto es eso, que para hablar de patrimonio debe existir previamente un proceso de patrimonialización. Como digo, en cierta manera es una de las tareas fundamentales de la gente que nos dedicamos a la interpretación del patrimonio. Esa utilización del patrimonio, esa conversión del pasado, de los recursos del pasado en patrimonio, tiene muchas formas y tiene muchos motores que lo impulsan. Posiblemente el fenómeno turístico ha sido el principal, ¿no? Pero, como se vio en la ciudad de Congo en su momento, el, tú no puedes enfocar el desarrollo turístico de una ciudad enfrentándote a la identidad de esa ciudad. Y cuando en Conwy, unos consultores quisieron proponer como gran elemento atractivo de la ciudad el castillo, se chocaron de frente contra una ciudadanía
que no se sentía representada por ese castillo y que en cambio sentía su identidad marinera como el elemento fundamental sobre el cual construir la presentación turística de Conwy. De alguna manera, el turismo ha sido el gran motor de creación de patrimonios en los últimos, sobre todo en los últimos 40, 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial para acá. Y te encuentras con fenómenos tan surrealistas como este que estamos viendo en esta fotografía, ¿no? Esto que veis es una pintada, un graffiti en la fachada del Evangelio de la iglesia de Santa María del Mar de Barcelona. Entonces, ese graffiti en el que alguien les pide a los turistas que se vayan a casa, que a muchos os recordará la película de Monty Python, La vida de Brian, ¿no? Mm, Aquí tenemos resumida en esta imagen un poco ¿cómo podríamos decir? La, la contradicción que tenemos hoy en día en nuestro mundo entre el desarrollo, la conservación del patrimonio y las actividades. Es decir, los turistas hacen fotografías a una pintada que les está diciendo a ellos mismos que se vayan para casa. Posiblemente esa pintada esté hecha por algún grupo de ciudadanos de Barcelona que están cansados y hartos de los turistas, pero al mismo tiempo esos personajes, en lugar de hacer otro tipo de protestas, no se les ocurre otra cosa que maltratar el patrimonio de su ciudad. Es decir, están haciendo más daño esos turistas con su pintada, o sea, perdón, esos ciudadanos con su pintada que no unos turistas paseándose al lado de Santa María del Mar. Esta es un poco la contradicción que tiene nuestro mundo actualmente respecto a esta idea del turismo. Lo que sí que es cierto es que en Barcelona la masificación turística ha sido y es y cada día es más un problema. Pero yo no me cansaré de decir que el problema no son los turistas, el problema es claramente el modelo de desarrollo, no de Barcelona, el modelo de desarrollo que tiene el mundo occidental hoy en día, donde las cosas que funcionan se consumen de manera masiva y nada ni nadie es capaz de frenar esos procesos especulativos, ¿no? Es lo que tiene el sistema en el que estamos viviendo. Entonces, como ejemplo de cómo desde el mundo rural se puede enfocar el uso del patrimonio, os quería traer el ejemplo que he vivido yo personalmente de mi pueblo, de Perelada, un pueblecito que está en el Alto Ampurdán, en la provincia de Girona, y que es una ciudad, o sea, perdón, es un pueblo hoy en día, pero que en la Edad Media fue una ciudad importante, que conserva su recinto amurallado, conserva el castillo de sus vizcondes, ¿no? Conserva el aire medieval de estos pueblos mediterráneos, ¿no? De, de, antiguos, ¿no? Desde Perelada es fortaleza medieval desde el siglo VIII, si no recuerdo mal, aproximadamente después de la presencia de Carlomagno, ¿no? La recuperación de Carlomagno de lo que eran los condados de la marca hispánica, ¿no? De hecho, Perelada fue una capital de condado carolingio ya desde ese vizcondado carolingio desde ese momento. Entonces, Perelada, como muchos pueblos del Ampurdán, ha sufrido un proceso en el siglo XX y Perelada no es de las zonas donde podríamos decir que la despoblación ha afectado más, porque al estar tan cerca de núcleos grandes, modernos, pues ha tenido una afluencia de nuevos residentes que no tenía antes, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que el pueblo como tal, sus labores agrícolas, sus funciones agrícolas, habían hecho que se fuera despoblando y que y el centro histórico en concreto, pues muchos edificios habían quedado abandonados. Ahora buena parte de esos edificios se van recuperando porque van llegando nuevos residentes. Son residentes, como os digo, proceden de Figueras, de Girona, gente de Barcelona que va a crear allí su segunda residencia, gente de Perelada que ha convertido sus casas en alojamientos rurales para alquilarlos a turistas. Es decir, que realmente ha conseguido en estos últimos años equilibrar su desarrollo. Y
Una parte importante de esto sucedió cuando desde principios de los años 90 impulsamos un proceso de recuperación del centro histórico, porque en Perelada, a lo largo de los años 80, sobre todo, el proceso de crecimiento del pueblo había sido a costa del abandono del centro histórico. El pueblo había crecido hacia las zonas fuera murallas, ¿no? Fuera de las murallas, en las urbanizaciones nuevas, y especialmente significativo para eso fue la creación de un campo de golf, ¿no? Ya a finales de los 90, que supuso una urbanización enorme, ¿no? De lo que era la superficie construida del municipio. Pero el centro histórico había ido abandonándose, había ido, es decir, era la despoblación dentro del aumento de población. O sea, hay aumentos de población que implican despoblaciones de otros elementos. Y ese centro histórico nos planteamos ya desde mediados de los 90, allí en el ayuntamiento, cómo se podía revertir de alguna manera ese proceso, ¿no? De pérdida de valor de las edificaciones, y esa fuga constante de habitantes en el centro histórico. Entonces se planteó un proyecto, que fue el proyecto de plan especial de protección del centro histórico, con la idea de intentar proteger la estructura, sobre todo medieval, que tenía el pueblo, y a partir de allí se combinó ese proceso de protección con todo un proceso de estudio, recuperación del pasado medieval, especialmente Perelada. Ese pasado medieval de Perelada, investigación, nos llevó a descubrir el pasado ibérico de Perelada, porque descubrimos que debajo de Perelada había un poblado ibérico posiblemente tan grande como el que hay en Ullastret, pero que, a diferencia del de Ullastret, lo que tiene encima es una ciudad medieval que no deja ver más que en los pequeños puntos donde se pueden hacer excavaciones la aparición de ese poblado. Pero como digo, el proceso de recuperación del patrimonio empezó con la arqueología, buscando yacimientos arqueológicos que se pudieran excavar. Entonces tuvimos la suerte de que en ese momento se empezaron a hacer obras en un convento que estaba justo en el centro del pueblo, y allí encontramos restos del antiguo Castillo de los Condes, encontramos restos del poblado ibérico. Eso llevó a que se pudieran hacer más excavaciones vinculadas a las obras públicas que se iban a hacer durante esos años en Perelada, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve la plaza de San Bartomeu, que unas excavaciones que se hicieron antes de que se urbanizara la plaza permitieron encontrar más restos de la Perelada del siglo XII en concreto, ¿no? Encontramos una forja de hierro. Y todo eso a lo que llevó fue a un proceso de decir, ostras, todo este patrimonio que hemos descubierto en la arqueología, más aquel que ya se conocía porque estaba evidente, se veía de manera evidente allí en Peralada, aunque debo, si me permitís, una anécdota, fue que un día estábamos excavando allí en esta plaza mayor de Perelada, y se nos acercaron unos turistas para preguntarnos dónde estaba la villa medieval que aparecía anunciada en todas las carreteras de los alrededores de Perelada. Allí en Ampurdán se anunciaba la villa medieval de Perelada. Y estando nosotros en el corazón de la villa medieval, los turistas nos preguntaban dónde estaba esa villa medieval. ¿Qué significaba eso? Que no era evidente para la gente esa villa medieval. Y tendríamos que hacer un esfuerzo para hacérsela evidente, para mostrársela y que la pudieran ver, ¿no? De ahí que se llevó a plantear la creación de un centro de visitantes en el centro de la villa, justo en lo que es este espacio que veis, el convento de San Domènec, y lo que hicimos fue organizar un sistema de visitas guiadas que al principio eran gratuitas, para enseñarle a la gente el centro histórico de Perelada. Esas visitas tuvieron mucho éxito, incluso el ayuntamiento, el alcalde recibió postales felicitándole por la iniciativa esta y demás, y todo eso creó una conciencia en la misma Perelada de seguir avanzando en esa línea, ¿no? Y
por ejemplo, esa conciencia se notó en que vecinos de Peralada nos vinieron a ver para darnos patrimonio que tenían en sus casas. Es, por ejemplo, esta ánfora masaliota, que es la primera ánfora entera encontrada en el Ampurdán fuera de un contexto marítimo, dijéramos, ¿no? Que estaba allí en tierra, ¿no? Que se había encontrado. O, por ejemplo, esta pieza, que es una pieza excepcional, que es una matriz de sello del vizconde Guillermo VI de Castellnou, que se encontró por azar en los restos de unas zanjas que se estaban abriendo en el centro histórico de Perelada, ¿no? Entonces, todo esto llevó a la creación del centro de San Domènec, el Museo de la Villa Medieval de San Domènec, hermano del Museo del Castillo. Y aquí en este espacio lo que hicimos fue poner en valor toda la historia de Ramón Muntaner, que es el personaje más interesante que ha dado Perelada a lo largo de su historia, el gran cronista de la expansión catalana por el Mediterráneo, Ramón Muntaner, que desde Perelada acabó viajando por todo el Mediterráneo hasta el extremo oriental del Mediterráneo, en lo que es las hazañas de los almogávars, ¿no? En la, en el reino bizantino, ¿no? En el imperio bizantino. Entonces, este centro San Domènec se convirtió, aquí veis el claustra, aprovechamos para hacer que no fuera solo un monumento, sino convertirlo en un verdadero centro de actividad cultural y de actividad cultural y turística, ¿no? Recuperando el monumento. También se hicieron excavaciones que permitieron entender todo el conjunto de San Domènec y convertirlo, como os decía, en un verdadero centro cultural, ¿no? En relación y con buena relación con la gente del castillo de Perelada, que pudo disponer del espacio San Domènec también como un escenario más para las representaciones de música clásica que hacían dentro de su festival. Claro, todo esto que estamos hablando no se consigue en una tarde. Es decir, es un trabajo que implica la paciencia, la constancia y que poco a poco, junto con la investigación, con la formación de la juventud, para que vayan luego ellos ocupando cargos. Es decir, una cosa que a mí me satisface personalmente, Pelada, es que gente que en su momento empezaron haciendo de guías, luego pudieron acabar siendo los responsables de los museos y de las ofertas culturales que se hacían allí. Poco a poco vas consiguiendo eso, ¿no? Vas consiguiendo que algo que estaba abandonándose volviera a tener vida, y ahora te paseas por el centro histórico de Perelada y están los edificios recuperados, hay comercio que antes no había, etcétera, ¿no? Quiero decir que en ese sentido yo aquí he vivido en mis carnes un proceso en el que la interpretación del patrimonio realmente ha servido para que un lugar que estaba tocado por el estigma del abandono, de la decadencia, volviera a resurgir, ¿no? Y un poco quería terminar con unas ideas positivas en este sentido, ¿no? Os decía, el patrimonio no es solo lo que heredamos, sino qué es lo que decidimos activar para construir un futuro mejor. Es decir, el patrimonio no solo es herencia activa, si la activamos, ¿no? Y la despoblación no es un destino inevitable, sino un desafío que podemos enfrentar con creatividad y colaboración. Y finalmente, la herencia activa lo que nos recuerda es que el pasado puede ser un aliado poderoso para transformar el presente. Y sobre esto pues hay numerosos ejemplos, pero igual otro día tenemos la suerte de volvernos a encontrar en directo y hablar de ellos tranquilamente. Muchas gracias por todo.